Bienvenidos al Abierto por Vacaciones del día de hoy, bienvenidos a este programa veraniego de Televisión Ellín. Queremos ofrecerles hoy los datos del paro del mes de agosto y que nos haga pues, un análisis concienzudo sobre estos datos que tenemos del mes de agosto, como decimos, y por eso tenemos con nosotros hoy a Roque García. Él es el secretario de Comisiones Obreras. Muy buenas, Roque, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Bueno, ¿cómo has visto estos datos? ¿Son positivos, son negativos? Negativos, totalmente, porque ha habido un incremento de 152 personas en lo que es la comarca de Ellín con respecto a los datos del mes de julio. Entonces, en ese sentido, los datos son negativos. Estos datos, lo que pasa que también es cierto que, haciendo una comparativa que siempre hacemos interanual, este año, comparándolo con el año anterior, pues ha habido un descenso de, creo recordar, de 83 personas. Entonces, pues, eso es lo que es el único que se salva, ¿no? Pero si miramos estadísticas y echamos un repaso a los datos de agosto, normalmente agosto suele ser un mes que es de incremento de paro, al igual que también veremos que el mes que viene, cuando sepamos los de septiembre, también es un mes relativamente con un incremento de paro no tan notable como el de este mes, pero también con incremento en el paro. Estábamos viendo que la tendencia era ir reduciendo, ¿no? Cuando se iba acercando el verano íbamos viendo los datos que iban bajando, pero sin embargo en nuestra comarca no eran así, no se reflejaba igual que en la provincia, igual que en nuestra región. ¿Qué es lo que pasa en nuestra comarca, Roque? No, en la comarca es lo que te estaba comentando ahora mismo. Si miramos y tiramos para atrás, es esto. Siempre no varía prácticamente nada, so pena de que haya un plan de empleo extraordinario y se saque bastante gente del paro, pero suelen ser así. Este año, por ejemplo, pues ahora el mes de agosto, estos datos, ¿por qué vienen venidos? Principalmente pues, por el tema de la agricultura. Se han acabado de realizar todo lo que es el tema de recogida de fruta, ya sea melocotón, ciruela, albaricoque, que ya se pasó, que fue en el mes de junio, ¿no? Pero todavía ha habido, ¿no? Para el mes que viene, pues por ejemplo septiembre es un mes de vendimia, entonces va a depender también este año incluso con todos los pedriscos y demás que ha habido por alrededores, pues va a ser que la agricultura prácticamente para este mes que viene se va a quedar prácticamente con los mismos datos o quizá un leve descenso, ¿no? Agosto también es un mes que para la construcción, porque si te das cuenta y lo analizas, verás que ha habido un incremento en los parados que hay en el sector de la construcción, pues porque los empresarios de la construcción tienen un mal hábito, y es un hábito ilegal, en el sentido de que cortan los contratos en el mes de julio para que el agosto no tenerlos dados de alta y ellos los consideran como si fueran vacaciones, y eso no son vacaciones, porque el trabajador no está dado de alta. Entonces son malas praxis que se vienen dando en algunos sectores que hacen que se incremente los datos, sobre todo en el mes de agosto. Ahora viene la vendimia, ¿no? Que también es algo excepcional, ¿no? Sobre todo en nuestra comarca, que somos pues muy dados al sector del vino. ¿Cómo tenemos esa previsión? ¿Van a mejorar los datos del paro? ¿Se va a aumentar la contratación? Lo que te estaba diciendo ahora mismo. Ahora mismo se prevé normalmente que sí descienden en el sector agrícola durante el mes de septiembre, pero este año tenemos la duda de a ver cómo ha influido los pedriscos que hemos tenido hace poco en la zona. Entonces, por lo que te decía que o prácticamente en el sector agrícola se mantienen los datos de los parados o quizás descienden, pero en muy pocos trabajadores. Háblanos las recomendaciones que hacéis desde Comisiones Obreras, sobre todo para este sector, ¿no? Para el sector vitivinícola, durante la campaña de la vendimia. Siempre pues, esas recomendaciones, ¿no? que se dé de alta bien a todos los trabajadores que tienen. ¿Cuáles son? No, ahora mismo pues es que también hay malas prácticas en ese sentido, de que muchas veces se abusa y se hacen las cosas de manera ilegal, en el sentido de tener a gente trabajando y no darlas de alta. Entonces ahí, pues bueno, el empresario corre un grave riesgo de que haya una inspección y los pillen y sancionen, y luego por otro lado el trabajador también tiene que exigir de que si está trabajando tiene que estar dado de alta. Entonces yo desde aquí hago un llamamiento a que los trabajadores exijan
que cuando se ponen a trabajar que se dé de alta en Seguridad Social, pues para que luego ellos van a tener una serie de beneficios que si no están dados de alta pues no los van a tener, como puede ser pues prestaciones de desempleo, subsidios o todo aquello que le pueda corresponder. En cuanto a lo que preguntas, no solamente en el sector agrícola, desde Comisiones Obreras siempre venimos diciendo de que con los datos y con los porcentajes que tenemos en la comarca de Ellín, lo que se necesita es un empleo de calidad y empleo estable. Estos son contratos temporales, porque también si miramos todo el tema de la estadística veremos de que la fijeza en los puestos de trabajo, pues ahora mismo muy poquitos contratos hechos en la comarca son los que tienen un contrato indefinido. Y para cualquier persona que quiera subsistir, que quiera pues tener una actividad normal, pues necesita tener una seguridad en el trabajo. Y eso se llega a conseguir cuando se tiene empleo estable y empleo de calidad. También los riesgos laborales, sabemos que en el campo son más que en otros oficios. También tienen que seguir estrictamente, ¿no?, la ley. Exactamente, ahí la prevención de riesgos laborales en ese sentido es muy claro. El empresario tiene que dotar tanto de la formación suficiente como de los medios, que en este caso son los EPIs, dependiendo de la actividad que se realice, pues una serie de equipos de protección individual, pues para que el trabajador esté trabajando y esté con unas mínimas medidas de seguridad. Entonces ahí pues tienen que cumplir, pues en el caso por ejemplo de la vendimia, por los guantes para que por ejemplo a la hora de cortar la uva, los racimos de uva pues no se puedan cortar, tienen que ser unos guantes específicos y en cada sector y en cada actividad pues tiene una serie de equipos de protección individual y tienen que exigirse también porque yo creo que ante todo, antes del propio trabajo está la seguridad del trabajador. Los horarios, Roque, sabemos que en el campo a veces la jornada no es de 8 horas, ¿no?, como es habitual en otros trabajos, hay algunos días que se trabaja más dependiendo del tiempo. ¿Cómo deben actuar los empresarios? Ahí, y de eso es hace poquito, hace un par de meses, pues ha salido una nueva normativa en la cual en cualquier actividad está el empresario obligado a tener un control horario. Ese control horario, pues en lo que estamos hablando en el campo, pues es simplemente una hoja de firmas de que el trabajador cuando llega, pues establece la hora que entra y la hora que sale, precisamente porque había un abuso, no, un extra abuso con el tema de las horas, precisamente por lo que estamos hablando, de que se echaban muchas horas extraordinarias y no se pagaban. Entonces esto es una medida para intentar corregir eso. Lo que pasa es que también estamos detectando una serie de irregularidades que consisten en que llega el empresario, ya sea de la agrícola, ya sea de la construcción, ya sea de la industria, en el que independientemente le dice al trabajador, tú, cuando llegas firmas y pones que entras a las 8, independientemente que hayas entrado a las 7. Y cuando sales, firmas que has salido a las 7 de la tarde aunque te hayas ido a las 7. Eso es una práctica ilegal en ese sentido y eso se está ahora intentando controlar para que no se produzca. El trabajador ahí, pues muchas veces por miedo, en el sentido, bueno, es que si no lo hago así no me van a volver a contratar, no me van a volver a llamar, y ese es el miedo que tiene el trabajador, ¿no? Pero para eso la inspección está haciendo ahora pues una serie de controles pues más exhaustivos en el sentido del control horario. Y también desde los propios sindicatos, y en este caso desde Comisiones Obreras, si detectamos unos casos así, pues lo podemos poner en conocimiento de la inspección para que vaya a la inspección y certifique pues que esa jornada se está haciendo de manera irregular. También se reivindicaba, con esto que estás hablando del control horario, una regulación distinta en cuanto al campo, que se perdía tiempo, que era difícil a veces porque un trabajador no podía ir un día y firmaba otro, que pasaban cosas de este estilo y reivindicaban que se perdía tiempo a la hora de empezar a trabajar y que en el campo debe ser distinto. ¿Cómo lo ves tú? No, para lo que te he comentado, fíjate tú qué fácil es, con que cuando se llega al tajo, pues está la hoja de control personalizada con el nombre del trabajador y solamente es poner la hora y una firma, eso son 3 segundos. O sea que ahí no se es pérdida de tiempo. Lo único que todo eso luego pues el empresario lo tiene que tener guardado para que en un futuro pues, pueda pasar una inspección y pueda ver y comprobar de que el trabajador entra a una hora y sale a otra.
O sea que no, yo creo que es más una excusa que un problema el hecho de la pérdida de tiempo en el campo o en cualquier otro tipo de actividad. El hecho de eso, ya te digo, son segundos. Hay en otros sitios pues donde precisamente aún se tarda un poco menos, pero más o menos igual, que es con huella táctil o con una tarjeta de entrada y salida, o hay distintos sistemas, pero el menos costoso, por decirlo así, para las empresas es una hoja con el nombre del trabajador, la fecha de llegada y fecha de salida, que la pone el trabajador y la firma, y vamos, no creo que se pierda, si acaso se pierden 3 segundos en poner hora y firma, y lo mismo a la salida. Y, por ejemplo, lo que te planteaba antes, Roque, si el día siguiente a lo mejor las previsiones meteorológicas son malas y el día siguiente no se puede trabajar, ¿se puede compensar esas horas de un día a otro? No, porque el Estatuto de los Trabajadores en ese caso es muy claro. Una jornada de más de 9 horas no se puede echar. Hay circunstancias y algunos sectores de que a lo mejor las pueden hacer. Estoy pensando ahora mismo, pues, por ejemplo, en los turnos del hospital, que a lo mejor son de 10-12 horas, ¿no? Pero todo eso tiene una compensación luego en descansos. Pero bueno, que por ejemplo también, pues bueno, si resulta de que se está recolectando vid y resulta de que falta una hora pues para terminar, pues también es cierto de que se echa y no pasa nada. Pero siempre no yéndonos muy lejos de lo que marca el Estatuto de los Trabajadores, que son 9 horas de jornada máxima diaria. El hecho de que al día siguiente pues no se trabaje pues porque hay efectos meteorológicos de lluvia y demás que no se puede hacer, pues bueno, se pueden hacer otras cosas, o en ese caso en el sector agrícola, pues ese día, por ejemplo, está contemplado, y si no se ha empezado la actividad no se paga. Para aquellos trabajadores que son eventuales, no en tanto para los que son fijos, porque los fijos pues bueno, pues podrán tener otra actividad, pues o limpieza de almacenes, o limpieza de utensilios, o un montón de actividades que se pueden hacer que no sea, por ejemplo, el hecho de la recolección y que no te lo permita el tiempo. ¿Les dices unas recomendaciones a nuestros agricultores, a los empresarios del campo, para que no tengan ningún problema con esas inspecciones que estamos hablando? Pues es el mantener la normativa y que la cumplan, es tan sencillo como eso. Ahora mismo, pues si tienen al trabajador dado de alta, si lo tienen echando su jornada normal de 8 horas diarias y demás, pues no tiene que haber ningún tipo de problema. También se acerca la Feria de Ellín, ahora mismo estamos en plena Feria de Albacete. Háblanos también porque qué tienen que hacer los empresarios, cómo vive la feria, cómo tienen que hacerlo para no tener ningún problema con estas inspecciones, y si también esperamos pues que haya un pequeño repunte en el sector servicios. Sí, en el sector servicios normalmente, debido precisamente a lo que estás comentando, sí suele haber un pequeño descenso en lo que es la comarca de Ellín, que son los datos que nosotros tenemos. Allí pues el sector servicios, sobre todo el tema de hostelería, pues suele descender el número de desempleados. Recomendaciones en ese sentido, por lo que me planteas, pues dependiendo de la actividad que se tenga pues para la feria, o bien de seguridad, o bien de camarero, de cocinero, que sabes que siempre hay pues un montón de actividades en torno a lo que es la feria. Pues en el caso, por ejemplo, de camareros, cocineros y demás, pues que tengan sus respectivos cursos de manipulador de alimentos, y que con lo que estábamos comentando, que los EPIs que correspondan dependiendo de la actividad los tengan, y que mantengan lo que son las jornadas de los trabajadores tal y como marca la ley. ¿Cómo se encaja, para que todo sea dentro de la ley, esas hermandades, ¿no?, que ponen sus carpas y que tienen el papel del voluntario, que es el que hace el servicio? Pues ahí yo creo que ahí se tiene un poco de manga ancha en ese sentido, ¿no? Porque precisamente, y sobre todo aquí en Ellín, pues bueno, que se hace de manera altruista y de manera voluntaria en muchas cofradías y muchas hermandades, ese apoyo y esa ayuda pues para recaudar fondos para luego que en la Semana Santa esa cofradía o su hermandad pueda lucir por tener un mayor presupuesto, pues a nivel floral o a nivel de que quieran cambiar cualquier cosa de cualquier cosa que tengan dentro de la hermandad,
Pues ahí yo creo que se tiene un poco de manga ancha en ese sentido, y yo creo que se es más permisible durante estas fechas en ese sentido. Pues por ejemplo, porque lo que estábamos haciendo ahora mismo, por ejemplo, imagínate de que están en un chiringuito donde se sirve comida y están los propios cofrades y hermanos de la cofradía. Pues ahí, pues muchos de ellos a lo mejor no tendrán el curso de manipulador de alimentos, y es algo que normalmente a una empresa y una actividad que esté durante todo el año se le exige el que lo tenga, ¿no? Pero te digo de que no todos lo van a tener, todos trabajan en ese sentido por ese bien que es el que se vaya engrandeciendo nuestra Semana Santa, y yo creo que ahí se tiene un poco de manga ancha, pues para que si se tiene algún tipo de deficiencia en ese sentido, pues se pase un poco. Los planes de empleo, Roque, prácticamente no han terminado hace poquito. El anuncio de la Junta de Comunidades es que van a salir muy pronto. Lo estamos esperando, ¿no? Como agua de mayo, por así decirlo, ¿verdad? Sí, pero bueno, ahí en los planes de empleo, Comisiones Obreras es partidaria de esos planes de empleo, y sobre todo, incluso cuando hemos pasado la crisis que hemos pasado, era sobre todo una demanda porque había muchas familias que no entraba dinero en casa, y entendíamos que a través del plan de empleo es una manera de poder que esas familias pues pudieran sobrevivir, ¿no? Pero independientemente de que somos favorables, yo creo que lo que tenemos que apostar más, tanto desde las administraciones como de las propias empresas, y pues con el apoyo o la ayuda de los propios sindicatos a la hora de una mesa de negociación en ese sentido, es el hecho de que se tiene que apostar por un empleo estable y de calidad. No hay otra, imagínate, pues mira, ahora mismo son 100 personas que a lo mejor 152 que han pasado el desempleo con los datos del mes de agosto. Pues imagínate de que no tienen ningún tipo de percepción, y ahora mismo pues 1.000 euros vamos a poner. Pues serían 152.000 euros que durante un mes y durante sucesivos meses no entran en lo que es la comarca de Hellín, no fluye el dinero, la actividad se resiente, y es el pez que se muerde la cola. Cuando hay empleo de calidad, cuando hay buenos salarios, el dinero fluye y repercute en el resto de empresas, en este caso del término municipal, de la comarca, de lo que quiera llamar. Y yo creo que eso es lo que se tiene que entender, ¿no? De que para que se vaya el tejido industrial pues implementando y de que tenga pues mayores beneficios, tiene que haber unos salarios dignos para que los trabajadores y las familias puedan gastar. Si no se tiene eso, pues se va cada vez a una recesión. Se está intentando impulsar por medio de los planes de empleo, sobre todo en la franja de edad de los 40 a 45 años, ese sector, ¿no?, de la población a lo mejor más vulnerable, que le cuesta más encontrar empleo, ¿verdad? Sí, de hecho hay planes específicos, incluso ahora, por ejemplo, que no sé si está a punto de acabar o todavía está, creo, que es el de pintura. El ayuntamiento, el de mayores de 52. Entonces van dirigidos pues a aquellos sectores en los cuales ya encontrar un nuevo puesto de trabajo es mucho más dificultoso, al igual que, por ejemplo, cuando los jóvenes pues también se quieren incorporar a lo que es la vida laboral, y hay una serie de bonificaciones, subvenciones y demás por la contratación de trabajadores con ciertas edades, en este caso con jóvenes, ¿no?, que les es bastante interesante de cara a gastos de seguridad social, incluso a bonificaciones en los contratos para el empresariado. Te quería preguntar también, Roque, hablando de las franjas de edad más altas, cuando se va acercando a la jubilación, esos últimos años de vida laboral son cruciales, ¿verdad?, para tener una pensión u otra. Sí y no. Vamos a ver, ¿por qué? Sí, ahora mismo encontrar trabajo en esas edades que ya se van aproximando a la jubilación es muy difícil, y lo tienen, y de hecho, pues esto que estábamos hablando incide precisamente por aquellas personas que ya tienen cierta edad, para que suban su base de cotización. ¿Por qué te decía que no? También porque el hecho no son solamente los últimos años. Imagínate que para el año 2027 los años que se tienen para ver las cotizaciones y hacer la media son los últimos 25.
Ahora mismo me parece que va subiendo poco a poco hasta el 2027, que ya serán 25, ahora mismo me parece que estamos en 22 años. Ahora mismo una persona que se vaya a jubilar se tienen en cuenta los últimos 22 años. Con arreglo a todas las cotizaciones que ha tenido mes tras mes durante esos 22 años es lo que les saca la media. ¿Qué pasa? De que si no se tienen 38 años y medio cotizados, pues resulta de que va teniendo penalizaciones. Si resulta de que se jubila a los 63, tiene penalizaciones, porque la edad ordinaria teniendo 38 años y medio son los 65, tiene penalizaciones. Entonces, por eso te decía que sí y no, por el no, porque no se tienen los últimos años o 2 años, perdón, sino que se tienen en este caso ahora mismo los 22 años para sacarte la base reguladora, la media de la base reguladora para la pensión que te queda. Hablamos también de los jóvenes, que les cuesta entrar en el mundo laboral, sobre todo siempre se busca gente con experiencia, pero si no se da una oportunidad, ¿no?, a estos jóvenes les cuesta. Además, hay el papel del becario, ¿no?, que se cede un poco en estar mucho tiempo, ¿no?, con esos becarios. ¿Cómo lo veis desde comisiones? Pues que muchas veces se tienen y se abusa de una serie de contrataciones en ese sentido. Por ejemplo, hay contratos en prácticas de que está bien para ciertos puestos de trabajo, no para todos. Estoy pensando ahora mismo que para trabajar en limpieza viaria y demás, pues hombre, hay que dedicarse y hay que saber el oficio y hay que saber cómo hacerlo, pero parece con poco sentido que se tenga un contrato en prácticas, que el contrato en prácticas es para aquellos que han acabado una carrera y que para que se vayan incorporando al mundo laboral, pues hay un contrato en prácticas en una serie de empresas, pues para que se puedan, en este caso, contratar al trabajador y por otra parte tener un beneficio el empresario por enseñar a ese trabajador, ¿no? Que estamos hablando de que esos contratos en prácticas suponen durante el primer año un 60% de lo que es el salario base de su categoría y de su profesión, ¿no? Entonces entendemos de que hay puestos de trabajo que sí es comprensible ese contrato en práctica, pero en otros no. Entonces hay empresas que están abusando en ese sentido para puestos de trabajo que no son de alta cualificación, el que se aprovechen esos tipos de contratos. Es cierto de que, bueno, pues que ya te digo que para que cualquier trabajador que no tenga experiencia y que sea joven, que acabe una carrera y demás, que se quiera incorporar, pues está bien de que durante un tiempo pues pueda reducir su salario en lo que marca la ley, que en este caso en esos contratos que son en prácticas. Roque, se está hablando ahora mucho, sobre todo a nivel regional, de la Junta de Castilla-La Mancha, sobre despoblamiento de nuestros pueblos. Lo estamos viendo todos los días los que somos de la zona, y vemos que nuestros pueblos poquito a poco pues van perdiendo gente, ¿no? La natalidad también está bajando, que es algo que también estamos sufriendo, pero todo pasa por el empleo, ¿verdad? Sí, pasa por el empleo y por los servicios. Si te das cuenta, normalmente pues todos aquellos trabajadores o ciudadanos en general que viven en sitios pequeñitos, pues tanto luego los hijos siempre intentan ir pues donde les dan un servicio. Hablando de servicios, pues donde tengan un hospital, donde tengan actividades de cultura, donde puedan pues desarrollarse en ese sentido. Entonces, ¿qué pasa? De que si se dota de servicios a esos pequeños pueblos, pues no va a ser con un hospital como es normal, ¿no? Es en cualquier municipio de pocos habitantes, pero si se tiene pues un centro de salud, si se le presta atención, si por ejemplo, que ya está pasando en muchos sitios, que a lo mejor incluso están quedándose sin oficina bancaria, si todo se les van quitando las prestaciones que se tienen en esos municipios, pues es lógico que se vayan despoblando, porque no se le da el servicio al ciudadano de lo mínimo que se tiene que tener, ¿no? Entonces hay que luchar precisamente por eso, por hacer atractivo al municipio, por darle servicios, pues porque tenga todas las prestaciones. Y así de esa manera se logrará pues el hecho de que no se vayan despoblando, pero es un gran problema el que se tiene a mediano o largo plazo en el tema de muchos municipios. Siempre estamos reivindicando esas industrias de transformación agroalimentaria
que venga, que se implanten en nuestra zona, ya que el producto en el campo lo tenemos, evidentemente, pero falta un poco ese emprendimiento, alguien que quiera hacerlo. Pero también tenemos, no lo sé, pero por eso te lo pregunto, el caso contrario, en el que, por ejemplo, en nuestra comarca, en Tobarra, en la zona de Los Mardos, se quiere poner una macrogranja de porcino, ¿no?, con casi 2.000 cabezas, y los vecinos están reivindicando pues que no se ponga esa granja. Vemos que eso podría dar puestos de trabajo, pero también vemos el caso contrario de los detractores que no quieren que se ponga esa empresa. Estamos ahí entre la espalda y la pared. Hay que conjugarlo. Precisamente en ese sentido, pues habría que exigir pues que aquella empresa, primero, pues a X kilómetros de población. Me parece que ahora mismo recordar, no sé si son 3 kilómetros, no lo recuerdo con exactitud. Son 3 kilómetros. 3 kilómetros. 2 a nivel regional y una ordenanza municipal en Tobarra que le hace a 3 kilómetros. 3 kilómetros. Luego, exigirle a esa empresa de que todo, para que no haya pues, ni contaminación de acuíferos, ni haya problemas medioambientales, exigirles, con la ley en la mano, de que cumplan estrictamente pues, con todo lo que la ley le exige. En ese sentido, son puestos de trabajo. Yo creo que en la comarca de Ellín estamos faltos de puestos de trabajo. Yo creo que si se cumple con todas esas medidas, el por qué no poder hacerlo. Habría que, si es que es por tema de olores, de que pues habrá que mirar y que exigirle a la empresa, la que sea, pues el que cumpla con todos los temas, y que si incluso vaya un poco más allá, y que si tiene que poner pantallas, si tiene que hay una serie de árboles que devoran el olor, no lo sé. Para que sea compatible una cosa con la otra, yo creo que debemos de ir por ahí, si queremos de que vaya descendiendo el número de desempleados, y en este sentido, pues bueno, aquí tenemos lo que es en Ellín, pues Cefusa, de que precisamente hay Greenpeace, pero si se cumplen todas los requerimientos medioambientales en ese sentido y lo que marca la ley, el por qué no tener muchos más puestos de trabajo, porque ese empleo es estable y de calidad. De los 80 trabajadores que tiene ahora mismo, pues tienen no un salario para tirar bombas, pero un salario digno y estable. ¿Podría hacer esas plataformas de vecinos que se quejan, por ejemplo, de que se ponga esta granja, hacer un efecto de alarma a otros empresarios que quieran implantar empresas, que dicen, mira, pues aquí se quejan de que traigamos capital, por así decirlo, ¿no?, que traigamos empresas, puestos de trabajo, pues vamos a mirar en otra zona que sea más displicente o que levante más la mano? Hombre, para otros sectores en ese sentido no creo que deba influir, ¿no? En este caso, pues para toda aquella empresa de ese sector en concreto, pues sí, pueden pensar eso, ¿no? Pero bueno, vamos, yo soy partidario en este sentido, ser muy estrictos con las medidas medioambientales y todo el requerimiento legal que tengan para poder llevar una actividad sin ningún tipo de riesgo. Y que bueno, también lo que también hay que tener en cuenta, pues una macrogranja de este tipo, pues el que no solamente sean muy poquitos puestos de trabajo, sino que exigirle, porque también aparte de los puestos de trabajo de la propia empresa, siempre lleva aparejado otros puestos de trabajo indirectos, que se irían a otro lado si se implantan en otro lado, ¿no? Por supuesto. Pues Roque, muchísimas gracias por haber estado con nosotros como siempre, haber respondido a la llamada de Televisión Ellín, y sobre todo vamos a cruzar los dedos y que mejoren, que es lo que queremos todos, ¿no?, esos datos del empleo. Gracias, Roque. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Pues nosotros aquí en Abierto por Vacaciones continuamos con más temas y más cosas. Ahora volvemos en unos segundos y continuamos en Televisión Ellín. Gracias.